Última hora, una escena policial activa. Mírenlo esta noche en los Freeze cerca de Baseline. 911. ¿Cuál es su emergencia? Por favor, ayúdenme. Alguien entró en nuestra casa, mi novio. No respira. Hay tanta sangre por todas partes. 15 de octubre de 2023. Una mansión de lujo en el distrito River Oaks de Houston se convierte en una escena del crimen que conmocionaría a la comunidad internacional. Un magnate inmobiliario de Dubái de 56 años yace muerto en su oficina. Su novia estadounidense afirma que fue un robo que salió mal. Pero los investigadores pronto descubrirían que nada en este caso era lo que parecía. Esta es la historia de Sheikh Ahmed Ali bin Rashid, un multimillonario con 2 esposas, 3 hijos y una debilidad fatal por la belleza americana. Y esta es la historia de Sophia Jade Wash, una mujer cuyo encanto ocultaba una obsesión mortal por la riqueza que acabaría costándole la vida a Thanos a un hombre. Lo que están a punto de escuchar es una historia de romance internacional, engaño calculado y asesinato a sangre fría que abarca 2 continentes y revela las profundidades más oscuras de la codicia humana. A nuestros increíbles espectadores y leales suscriptores, gracias por acompañarnos. Su apoyo significa todo. Quédense con nosotros mientras les traemos actualizaciones diarias de los casos de crímenes reales más escalofriantes e impactantes, de los que no podrán apartar la mirada. Y recuerden, den clic en el botón de suscripción. No querrán perderse lo que viene. Para entender cómo murió Ahmad Ali, primero debemos entender cómo vivió. Nacido en 1967 en el corazón del viejo Dubái, Ahmad creció viendo cómo su ciudad se transformaba de un modesto puerto comercial en una metrópolis deslumbrante de sueños imposibles. Su infancia transcurrió en el lujo tradicional emiratí, con tutores privados, vacaciones de verano en Suiza y la constante presencia de una riqueza familiar que parecía tan natural como respirar. Su padre, Rashid bin Ahmed, fue uno de los primeros inversionistas petroleros que dieron forma al Dubái moderno. Cuando el joven Ahmed llegó a la edad universitaria, ya había heredado más que dinero. Había heredado un imperio, hoteles que rozaban las nubes, torres residenciales que albergaban a miles y complejos comerciales que sostenían barrios enteros en los Emiratos Árabes Unidos. Pero Ahmad era más que un heredero rico. Poseía una mente empresarial aguda que impresionaba incluso a los asesores más confiables de su padre. Mientras otros jóvenes adinerados gastaban sus herencias en autos y fiestas, Ahmad dedicó sus 20s a expandir el imperio familiar. A los 30, había duplicado la cartera inmobiliaria. A los 40, la había triplicado. Su vida personal reflejaba perfectamente los valores tradicionales emiratíes. En 1995, a los 28 años, se casó con su primera esposa, Sanab Abdullah, hija de una prominente familia de comerciantes cuya propia riqueza se remontaba a generaciones. Su boda fue el evento social del año. 3 días de celebración que costaron más de lo que la mayoría gana en toda una vida. Sanab era todo lo que una esposa emiratí debía ser. Educada, elegante, hermosa y devota a la familia. Hablaba 4 idiomas con fluidez. Tenía un título en negocios internacionales. Y podía desenvolverse tanto en la sociedad emiratí tradicional como en la cultura global moderna con igual destreza. Su unión produjo 2 hijos que se convirtieron en el centro del mundo de Ahmad. Primero llegó Khalid en 1996, un niño que heredó la inteligencia aguda de su padre y la naturaleza gentil de su madre. Luego, en 1999, nació Aisha, una hija cuya risa iluminaba cualquier habitación y cuya curiosidad por el mundo le recordaba a Ahmad a sí mismo a esa edad. Pero en la ley islámica, un hombre puede tener hasta 4 esposas, siempre que pueda mantenerlas por igual y con justicia. 5 años después de su primer matrimonio, Ahmad tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Se casó con Ila al-Mansuri, una graduada en educación de 23 años, cuya belleza solo era igualada por su ambición de marcar la diferencia en el mundo. Ila no era solo una segunda esposa, era la igual intelectual de Ahmed,
Había terminado como la mejor de su promoción en la Universidad de Dubái. Hablaba 6 idiomas y soñaba con establecer escuelas para niños desfavorecidos en todo Medio Oriente. Su matrimonio en el año 2000 creó un hogar dinámico donde 2 mujeres brillantes criaban hijos y apoyaban a un marido cuyos intereses empresariales se expandían más allá de la imaginación de cualquiera. Su hija, Mariam, nació en 2001, completando lo que parecía ser una estructura familiar perfecta. Ahmad ahora tenía 3 hijos adorados, 2 esposas que se complementaban de forma hermosa y más riqueza de la que podría gastar en 3 vidas. Pero las ambiciones de Ahmad se extendían más allá del Golfo. En 2015, comenzó a estudiar el mercado inmobiliario estadounidense, con la misma intensidad que había aplicado al crecimiento explosivo de Dubái. Vio oportunidad donde otros veían riesgo. Mientras muchos inversionistas internacionales se enfocaban en Nueva York o California, Ahmad miró a Texas. Texas representaba algo diferente para Ahmad. No era solo otra oportunidad de inversión. Era un lugar donde podía construir algo completamente suyo, separado del legado de su padre y de las expectativas familiares. En 2018, hizo su primera gran inversión en Estados Unidos, un portafolio inmobiliario de $50 millones, que incluía apartamentos de lujo, edificios de oficinas y espacios comerciales en Houston, Dallas y Austin. Las cifras eran asombrosas. En 2 años, sus inversiones en Texas habían crecido a más de 85 millones en valor. Pero el éxito financiero no era lo que más atraía a Ahmad hacia América. Texas representaba libertad, un lugar donde podía escapar de los ojos vigilantes de la familia extendida, donde podía ser simplemente otro empresario rico, en lugar de Sheikh Ahmad Ali bin Rashid, heredero de generaciones de tradición y expectativas. Comenzó a pasar 4 meses de cada año en Estados Unidos, dividiendo su tiempo entre negocios y familia. A veces llevaba a Sinab y a sus hijos, mostrándoles la cultura americana y ampliando su visión del mundo. Otras veces viajaba con Leila y la pequeña Mariam, dando a su segunda familia la misma atención y oportunidad. Pero cada vez más, especialmente después de 2020, Ahmad encontraba razones para viajar solo a Texas. Reuniones de negocios que requerían su presencia personal, inspecciones de propiedades que no podían esperar, oportunidades de inversión que exigían acción inmediata. Sus esposas notaron el cambio, pero lo atribuyeron a la evolución natural de las responsabilidades de un empresario exitoso. Lo que no sabían era que Ahmad empezaba a desear algo que su vida perfectamente estructurada no podía darle: espontaneidad, anonimato y la embriagadora posibilidad de ser alguien completamente distinto de quien siempre había sido. Si esta historia les resulta tan fascinante como a nosotros, no olviden dar like y suscribirse a nuestro canal. Nos sumergimos en casos como este que revelan la compleja psicología detrás del crimen internacional. Sofía Yadewash nació en una sofocante mañana de agosto de 1987, en el Fifth Ward de Houston, un vecindario donde sobrevivir a menudo significaba aprender a reconocer la oportunidad antes de que desapareciera. Sus primeros llantos resonaron en los pasillos del Ben Taub Hospital, donde su madre, Ruby Mae Wash, había estado en labor de parto durante 18 horas para traerla a un mundo que exigiría todo de ambas. El Fifth Ward, en los años 80, era un lugar de contradicciones. Iglesias históricas se levantaban junto a licorerías. Familias que habían vivido allí por generaciones veían cómo la cocaína crack destruía el tejido de su comunidad. Los niños jugaban en calles donde la violencia podía estallar sin aviso, mientras las abuelas se sentaban en los porches vigilando a cualquiera demasiado pequeño para protegerse solo. Ruby Mae Wash era una de esas abuelas en formación. A los 19 años, ya criaba a Sofía mientras trabajaba turnos dobles como limpiadora en el Methodist Hospital del centro. La madre de Ruby Mae había limpiado casas de familias adineradas de River Oaks, volviendo a casa con historias de baños de mármol más grandes que todo su apartamento y armarios llenos de ropa que valía más que un año de salario. El padre de Sofía, Damon Wash,
Era un obrero de la construcción cuyas manos fuertes podían levantar cualquier cosa, pero que luchaba por construir una vida estable para su familia. Damon trabajaba en algunos de los proyectos más prestigiosos de Houston: hoteles de lujo, condominios de gran altura, edificios de oficinas que rascaban el cielo. Cada día ayudaba a crear espacios donde vivían y trabajaban personas ricas, para luego regresar cada noche a un vecindario donde la oportunidad parecía tan lejana como la luna. Pero Damon no era amargado. Era un hombre que creía en el trabajo duro, la lealtad familiar y la posibilidad de que su hija tuviera oportunidades que él nunca tuvo. Le enseñó a Sofía a leer antes de empezar la escuela. La ayudaba con la tarea en la mesa de la cocina cada noche, y se aseguraba de que entendiera que la educación era la única escalera confiable para salir de la pobreza. La joven Sofía absorbió esas lecciones de manera diferente a lo que sus padres pretendían. Mientras ellos veían la educación como el camino hacia una vida mejor, ella la veía como preparación para un tipo muy específico de vida mejor, una donde nunca tendría que preocuparse por el dinero otra vez. Incluso de niña, Sofía poseía una habilidad inusual para leer a las personas. Podía distinguir qué maestros favorecían a ciertos alumnos, qué compañeros venían de familias con dinero y qué adultos podían ser encantados para darle pequeñas ventajas. A los 10 años ya había aprendido a modular su voz, ajustar su postura y modificar su vocabulario según con quién hablara. En la escuela primaria Jefferson Davis se hizo amiga de María Santos, hija de un exitoso dueño de concesionaria de autos. Cuando María la invitaba a pijamadas, Sofía lo observaba todo. La forma en que las familias ricas se hablaban entre sí, la manera casual en que gastaban dinero, la confianza que provenía de nunca tener que preocuparse por las necesidades básicas. En la secundaria, la belleza de Sofía comenzó a surgir. No solo belleza física, aunque había heredado la estructura ósea elegante de su madre y los ojos llamativos de su padre. Más importante era su belleza social, la manera en que podía hacer sentir a cualquiera como la persona más interesante en la sala. Cómo recordaba detalles que otros olvidaban, y cómo podía moverse entre diferentes mundos sociales sin parecer fuera de lugar en ninguno. La preparatoria trajo nuevas oportunidades y una nueva conciencia. En Kashmir High School, Sofía aprendió que la belleza podía ser una moneda de cambio, en formas que sus padres nunca le habían enseñado. Los chicos competían por su atención. Los maestros le daban segundas oportunidades. Incluso los administradores parecían más dispuestos a excusar sus ausencias ocasionales. Pero Sofía estaba aprendiendo lecciones más sofisticadas fuera de la escuela. A los 16 años descubrió que hombres mayores y ricos frecuentaban ciertos lugares exclusivos de Houston. No como prostituta. Sofía era demasiado inteligente para algo tan burdo y peligroso. En cambio, aprendió a situarse en espacios donde los hombres exitosos iban a relajarse, a ser vistos, a sentirse importantes. El Petroleum Club, eventos del River Oaks Country Club abiertos al público, inauguraciones de galerías en el distrito de museos, recaudaciones de fondos benéficos donde jóvenes voluntarias eran bienvenidas. Sofía se volvió experta en encontrar razones para estar en esos lugares donde podía conocer hombres con los recursos para cambiar su vida. Su método fue sofisticado desde el inicio. A diferencia de otras jóvenes que exigían regalos caros de inmediato, Sofía invertía en relaciones. Escuchaba con atención las historias de los hombres sobre sus negocios, sus familias, sus frustraciones. Recordaba cumpleaños, hacía preguntas inteligentes sobre su trabajo y los hacía sentir comprendidos de formas que sus ocupadas vidas rara vez permitían. A los 20 años ya había dominado el arte de volverse indispensable para hombres con dinero y necesidades emocionales que sus esposas no podían o no querían satisfacer. No a través del sexo, eso era cosa de principiantes, sino a través de un interés aparentemente genuino, curiosidad intelectual y disponibilidad emocional. Su primera relación importante fue con Robert Chen, un ejecutivo petrolero de 45 años que poseía una pequeña empresa de servicios para plataformas de perforación en alta mar. Robert estaba recién divorciado, se sentía solo
y quedó impresionado por la aparente fascinación de Sofía por la industria del petróleo. Su relación duró 2 años y terminó de manera amistosa cuando Robert se volvió a casar con alguien de su mismo círculo social. Pero Robert le enseñó a Sofía lecciones valiosas sobre cómo pensaban los hombres ricos, cómo tomaban decisiones y qué querían realmente de mujeres que no eran sus esposas. También le dio algo más valioso que joyas o dinero: credibilidad, cartas de recomendación para trabajos, presentaciones a sus socios de negocios y, lo más importante, la confianza que surge de manejar con éxito una relación con dinero serio. Pero Sofía también comenzaba a desesperarse. 35 no era viejo, pero sí lo suficiente para entender que su activo más valioso, su belleza, no era un recurso renovable. Las mujeres más jóvenes que veía competir por la atención de hombres ricos no eran solo hermosas. Tenían 22, 23, 24 años. El tiempo se convertía en su enemigo. Necesitaba encontrar no solo otro novio rico, sino al novio rico definitivo. Alguien con recursos tan vastos que una sola relación exitosa pudiera asegurarle la vida entera. Alguien vulnerable en formas que sus novios anteriores no habían sido. Alguien cuyo trasfondo cultural pudiera hacerlo menos desconfiado del interés de una mujer americana hermosa en sus asuntos de negocios. Para marzo de 2022, Sophia Wash estaba cazando activamente la oportunidad que definiría el resto de su vida. Era sofisticada, experimentada, hermosa y cada vez más desesperada. También estaba a punto de conocer a un hombre cuyos valores tradicionales de Medio Oriente lo harían fatalmente vulnerable a sus habilidades particulares. 12 de marzo de 2022. El Petroleum Club de Houston ocupaba todo el último piso de un edificio de oficinas en el centro. Sus ventanas ofrecían vistas panorámicas de una ciudad construida con dinero del petróleo y una ambición sin fin. El comedor revestido en caoba del club había sido testigo de más acuerdos multimillonarios que cualquier otro restaurante en Texas, y su lista de miembros parecía un directorio de la realeza energética estadounidense. Sheikh Ahmed Ali bin Rashid nunca había tenido intención de unirse al Petroleum Club. No estaba directamente en el negocio petrolero, aunque su imperio inmobiliario ciertamente se beneficiaba de la riqueza energética de Houston. Pero su abogado, James Crawford, había insistido en que la membresía del club era esencial para un desarrollo inmobiliario serio en Texas. Los hombres que importaban, argumentaba Crawford, conducían sus negocios más importantes durante almuerzos en salones donde la privacidad estaba garantizada y la discreción era absoluta. Ese sábado por la tarde, Ahmad estaba inspeccionando el progreso de la renovación en una de sus propiedades del centro, un edificio de oficinas de 40 pisos que había comprado por $35 millones y que estaba convirtiendo en condominios de lujo. El proyecto era ambicioso, costoso, y requería atención personal constante a detalles que su equipo en Dubái no podía manejar a distancia. Crawford había sugerido que discutieran los últimos cambios arquitectónicos durante el almuerzo en el club, donde podrían desplegar planos sobre una mesa grande sin ojos curiosos, examinando sus proyectos. Era el tipo de reunión que Ahmad había realizado cientos de veces. Un almuerzo de negocios con profesionales que compartían su compromiso con la excelencia y el beneficio. Sophia Wash estaba en el Petroleum Club por razones completamente diferentes. Había terminado recientemente su relación con Vernon Hayes, y el final había sido más devastador económicamente de lo que había anticipado. La nueva prometida de Vernon había insistido en que él recuperara el condominio que había comprado para Sofía, ofreciéndole una compensación generosa pero no suficiente para cambiar su vida. El Mercedes estaba a nombre de Vernon y ya había sido devuelto. La cartera de inversiones era modesta. A los 35 años, Sofía se encontraba en un apartamento que apenas podía pagar, conduciendo un coche usado que había comprado ella misma, y enfrentando la realidad de que su vida cuidadosamente construida de lujo se había basado en relaciones en lugar de activos que realmente poseyera. Pero Sofía no era una mujer que se rindiera ante las circunstancias.
Había pasado las semanas desde la partida de Vernon investigando los lugares sociales más exclusivos de Houston, buscando oportunidades para conocer hombres cuya riqueza superara cualquier cosa que hubiera encontrado antes. El Petroleum Club permitía a los no miembros cenar como invitados. Y Sofía había cultivado una amistad con Patricia Morgan, esposa de un miembro del club, precisamente para obtener acceso ocasional a estos círculos. Ese sábado, Patricia había invitado a Sofía a almorzar con varias otras esposas, cuyos maridos estaban de viaje por negocios. Era una reunión social perfectamente inocente, pero para Sofía era reconocimiento del terreno. Estudiaba la cultura del club, observaba qué hombres inspiraban respeto y, lo más importante, identificaba posibles objetivos cuyo lenguaje corporal sugería soledad a pesar de su éxito evidente. Cuando Sheikh Ahmad Ali bin Rashid entró al comedor con su abogado, Sofía lo notó de inmediato. No porque pareciera el hombre más rico presente. El Petroleum Club estaba lleno de hombres ricos. Lo notó porque todo en su presencia sugería que era distinto a los demás. Su traje a medida era obviamente costoso, pero estaba cortado en estilo europeo y no americano. Su reloj era un Patek Philippe, que costaba más que los coches de la mayoría de las personas, pero lo llevaba con la indiferencia casual de alguien que poseía muchos de esos relojes. Y lo más revelador, se movía con la confianza silenciosa de un hombre que nunca había tenido que demostrar su valía a nadie. Pero lo que más captó la atención de Sofía fue su aislamiento. A pesar de estar acompañado por su abogado, Ahmad parecía de alguna manera separado de la energía de la sala. Era cortés, profesional, claramente inteligente. Pero había en él una cualidad de soledad que los depredadores experimentados podían reconocer al instante. La presentación ocurrió de manera natural. Patricia Morgan conocía a James Crawford desde hacía años a través de diversas juntas benéficas, y cuando pasó por su mesa para saludarlo, llevó consigo a sus compañeras de almuerzo. Protocolo social estándar en Houston. Todos conocían a todos, o conocían a alguien que conocía a todos. «James, qué gusto verte», dijo Patricia con el encanto practicado de una mujer que había pasado décadas navegando la alta sociedad de Houston. «Espero que no estemos interrumpiendo nada importante». Crawford se puso de pie de inmediato, sonriendo con verdadero placer. El esposo de Patricia Morgan controlaba una de las compañías de oleoductos más grandes de Texas, y mantener conexiones sociales con familias así siempre era buen negocio. «Patricia, nunca interrumpes. Ahmad, me gustaría presentarte a Patricia Morgan. Su esposo dirige Trans-Texas Pipeline, y estas son sus amigas». Las presentaciones se realizaron con el cuidadoso ritual que gobernaba todas las interacciones entre la élite de Houston. Nombres, una breve descripción de conexiones familiares o empresariales, preguntas educadas sobre conocidos en común, una coreografía social estándar que permitía a todos evaluar la importancia de los demás y ajustar su comportamiento en consecuencia. Cuando Crawford llegó hasta Sofía, Patricia presentó su introducción con fluidez. «Y esta es Sophia Wash. Me ha estado asesorando en algunas adquisiciones de arte. Tiene un ojo absolutamente brillante para los artistas emergentes». Era una mentira, pero una útil. Sofía había pasado suficiente tiempo en la escena de galerías de Houston como para hablar con conocimiento, y Patricia estaba genuinamente impresionada por el gusto sofisticado de Sofía. La introducción la posicionaba como alguien con experiencia cultural en lugar de solo otra mujer hermosa, que era exactamente la impresión que ella quería dar. La respuesta de Ahmad al conocer a Sofía reveló todo sobre su carácter y su vulnerabilidad. No se quedó mirando su belleza, aunque claramente la notó. No trató de impresionarla de inmediato con su riqueza o importancia. En cambio, hizo preguntas reflexivas sobre la escena artística de Houston, escuchó con atención sus respuestas y mostró una curiosidad genuina por las instituciones culturales estadounidenses. «He estado pensando en adquirir algo de arte contemporáneo americano para mis propiedades aquí», dijo Ahmad, con un acento que daba a su inglés una precisión formal que Sofía encontraba fascinante.
pero me temo que no entiendo lo suficiente el mercado como para hacer elecciones inteligentes. ¿Cómo se aprende a reconocer calidad en un arte tan diferente de las formas tradicionales? Era exactamente el tipo de pregunta que permitía a Sofía demostrar su inteligencia sin parecer agresiva ni demasiado ansiosa. Habló con conocimiento sobre varias galerías de Houston, recomendó artistas específicos cuyo trabajo estaba ganando reconocimiento, y lo más importante, escuchó atentamente mientras Ahmad describía el tipo de espacios que estaba desarrollando. ¿Está construyendo propiedades residenciales?, preguntó con aparente fascinación. Eso debe ser increíblemente complejo, especialmente cuando trata de crear algo que atraiga tanto a compradores estadounidenses como a inversionistas internacionales. La conversación continuó durante 20 minutos, suficiente para que Ahmad entendiera que esa mujer poseía verdadera inteligencia y sofisticación cultural. Suficiente para que Sofía reconociera que Ahmad representaba la oportunidad que había estado buscando durante toda su vida adulta. Cuando el grupo de Patricia finalmente regresó a su mesa, Ahmad le hizo a Crawford una pregunta que sellaría su destino. James, ¿crees que la señorita Wash podría estar interesada en asesorar en algunas adquisiciones de arte para el proyecto del centro? Parece tener un gusto excelente y un verdadero conocimiento del mercado local. Crawford, que había observado la interacción con interés profesional, sonrió. Creo que es una excelente idea, Ahmad. Puedo obtener su información de contacto de Patricia si lo deseas. 3 horas más tarde, el teléfono de Ahmad Ali bin Rashid contenía el número de Sofía Wash. 2 días después, él la llamó. En el plazo de una semana, se reunieron para tomar café y discutir compras de arte para su proyecto de condominios. En el plazo de un mes, habían pasado mucho más allá de las discusiones sobre arte. Para Ahmad, Sofía representaba todo lo que su vida cuidadosamente estructurada carecía: espontaneidad, curiosidad intelectual sobre la cultura estadounidense, y lo más embriagador de todo, un interés genuino en él como persona en lugar de como Sheikh Ahmad Ali bin Rashid, heredero de una vasta riqueza y responsabilidades tradicionales. Para Sofía, Ahmad representaba la salvación. No solo riqueza, sino riqueza internacional. No solo un empresario estadounidense exitoso, sino un príncipe de Medio Oriente, con recursos que podían asegurarle la vida y con puntos ciegos culturales que podrían hacerlo más fácil de manipular que los ejecutivos petroleros a los que había perseguido anteriormente. Ninguno de los dos entendía en esos primeros días de cafés y visitas a galerías que estaban comenzando una relación que terminaría con uno de ellos muerto y el otro enfrentando la ejecución. Pero si están interesados en esta historia y quieren ver cómo este romance internacional se volvió mortal, no olviden suscribirse. Tenemos mucho más que descubrir en este caso. Para abril de 2022, lo que había comenzado como consultas profesionales sobre adquisiciones de arte había evolucionado hacia algo mucho más complejo y peligroso. Ahmad Ali bin Rashid se estaba enamorando por primera vez en sus 55 años de vida. Mientras Sofía Wash ejecutaba la manipulación a largo plazo más sofisticada de su carrera, su relación se desarrollaba con un ritmo cuidadoso que revelaba tanto los valores tradicionales de Ahmad como la paciencia estratégica de Sofía. A diferencia de sus relaciones anteriores con empresarios estadounidenses, Ahmad requería un enfoque completamente distinto. No era un hombre divorciado buscando revivir su juventud, ni un soltero de toda la vida temeroso del compromiso. Era un hombre musulmán casado cuyo trasfondo cultural hacía cualquier relación con una mujer estadounidense extraordinariamente complicada. Sofía entendió instintivamente que presionar a Ahmad o avanzar demasiado rápido destruiría por completo sus posibilidades. En cambio, se posicionó como alguien que respetaba su complejidad cultural, mientras le ofrecía algo que su vida tradicional no podía darle: una verdadera asociación intelectual con una mujer que comprendía la cultura empresarial estadounidense. Sus primeros encuentros siguieron un patrón que se volvió cada vez más importante para ambos. Ahmad llamaba o enviaba mensajes cuando estaba en Houston, generalmente con una razón legítima para reunirse: inauguraciones de galerías donde su conocimiento artístico era genuinamente útil,
Almuerzos de negocios donde podía explicar matices culturales estadounidenses que podían afectar sus inversiones inmobiliarias. Cenas profesionales donde su presencia le ayudaba a navegar la jerarquía social de Houston. Lo que hacía peligrosas estas reuniones para Ahmad era lo naturales que resultaban. Sofía nunca exigía su tiempo ni su atención. Nunca hacía preguntas personales sobre su familia, ni expresaba celos de sus esposas. En cambio, se volvía indispensable estando siempre disponible, intelectualmente estimulante y, lo más importante, completamente comprensiva de su situación compleja. Para mayo, sus encuentros habían adquirido una intimidad que ninguno de los dos reconocía directamente. Ahmad comenzó a compartir detalles sobre sus desafíos empresariales que jamás había discutido con alguien fuera de su familia. Las dificultades de administrar propiedades en 2 continentes, las barreras culturales al tratar con contratistas y funcionarios estadounidenses, sus sueños de crear proyectos arquitectónicos que combinaran la estética de Medio Oriente con la funcionalidad americana. Sofía escuchaba todo con aparente fascinación, hacía preguntas inteligentes y ofrecía ideas que eran genuinamente útiles. Pero también estaba recopilando información sobre las operaciones de Ahmad, su dinámica familiar y, sobre todo, sus vulnerabilidades emocionales. Descubrió a un hombre cuyo estilo de vida tradicional le había dado todo excepto intimidad intelectual con alguien que compartiera sus intereses profesionales. Sus esposas eran mujeres inteligentes y educadas, pero sus roles en su vida estaban definidos por las obligaciones familiares y sociales, más que por una verdadera asociación empresarial. Ahmad nunca había experimentado la embriaguez de discutir sus ambiciones profesionales más profundas con alguien que comprendiera tanto su visión como el mercado estadounidense donde intentaba implementarla. El punto de inflexión llegó a principios de junio, cuando Ahmad invitó a Sofía a acompañarlo a Austin para una inspección de propiedad. Era la primera vez que viajaban juntos, y el viaje reveló la profundidad de la creciente dependencia emocional de Ahmad hacia su presencia. La propiedad de Austin era un proyecto de desarrollo complejo que convertía un edificio histórico de oficinas en residencias de lujo, mientras preservaba detalles arquitectónicos que lo calificaban para créditos fiscales de preservación histórica. El proyecto requería coordinación entre arquitectos, historiadores, planificadores urbanos y contratistas, con cada decisión afectando tanto el carácter del edificio como su rentabilidad. Ahmad había manejado proyectos similares en Dubái, pero las regulaciones estadounidenses eran diferentes, las expectativas culturales eran diferentes, y las dinámicas políticas de la preservación histórica eran completamente ajenas a su experiencia. La presencia de Sofía transformó lo que pudo haber sido un día frustrante de malentendidos culturales en una serie productiva de reuniones, donde ella sirvió como traductora cultural y asesora estratégica. Al observarla moverse entre preservacionistas que solo se preocupaban por la autenticidad histórica y contratistas que solo pensaban en los márgenes de ganancia, Ahmad se dio cuenta de que había encontrado algo que nunca supo que le faltaba. Una verdadera socia intelectual que podía ayudarlo a tener éxito, de formas que su riqueza por sí sola no podía garantizar. Esa noche, en sus habitaciones separadas en el Four Seasons de Austin, Ahmad llamó a su primera esposa, Zanab, para su chequeo diario. Pero por primera vez en sus 27 años de matrimonio, se sorprendió a sí mismo editando la conversación, omitiendo detalles sobre su día que podrían requerir explicar la presencia de Sofía. Era el comienzo de un engaño que eventualmente destruiría su vida. Para julio, Ahmad estaba extendiendo sus visitas a Texas más allá de lo que requerían los negocios, inventando razones para pasar semanas adicionales en Houston y así continuar desarrollando su relación con Sofía. Sus esposas notaron el cambio, pero lo atribuyeron a las demandas naturales de manejar inversiones internacionales durante un periodo de incertidumbre económica. Lo que no sabían era que Ahmad estaba experimentando emociones que jamás había sentido en sus matrimonios, los cuales habían sido arreglados según expectativas tradicionales, y no por pasión romántica. Con Sofía estaba descubriendo lo que la cultura occidental llama enamorarse.
La embriagadora combinación de respeto intelectual, atracción física e intimidad emocional, que hacía que todas las demás relaciones de su vida parecieran de repente incompletas. Sofía cultivaba cuidadosamente esa dependencia emocional, mientras obtenía información cada vez más detallada sobre la riqueza y las operaciones comerciales de Ahmad. Aprendió que su portafolio inmobiliario en Estados Unidos valía aproximadamente $95 millones y estaba administrado a través de una compleja red de LLCs y asociaciones que le daban un control significativo sobre cada propiedad. Lo más importante fue descubrir que las operaciones americanas de Ahmad eran en gran parte independientes de los negocios familiares en Dubái. Sus inversiones en Texas estaban financiadas mediante préstamos internacionales, garantizados por sus propiedades en Dubái, pero los activos americanos en sí estaban en estructuras legales que podían manejarse sin la intervención de sus esposas o hijos. Para alguien que planeaba robar esos activos, esta independencia era información crucial. Para agosto, la relación había adquirido la intensidad emocional de un romance tradicional, aunque permanecía técnicamente casta debido a las convicciones religiosas y limitaciones culturales de Ahmad. Pasaban horas juntos hablando de negocios, arte, política estadounidense, y los sueños de Ahmad de crear proyectos arquitectónicos que sirvieran como puentes entre la cultura de Medio Oriente y la americana. Pero el desarrollo más peligroso era la creciente dependencia emocional de Ahmad hacia la presencia y aprobación de Sofía. Comenzó a tomar decisiones de negocios basadas en parte en sus consejos, incorporando sus sugerencias en desarrollos inmobiliarios, y fatalmente, confiando en su criterio respecto a personas y situaciones donde los intereses de Sofía podían estar en conflicto con los suyos. En septiembre, Ahmad tomó la decisión que finalmente le costaría la vida. Invitó a Sofía a acompañarlo en un viaje de negocios a Italia, donde estaba considerando inversiones en hoteles de lujo en Roma y Milán. Serían 10 días viajando juntos como pareja, alojándose en hoteles de lujo, asistiendo a reuniones donde ella actuaría como su asesora cultural y socia intelectual. Para Ahmad, el viaje a Italia representaba una prueba para ver si su relación podía sobrevivir la intimidad de un viaje prolongado y la complejidad de manejar negocios internacionales juntos. Para Sofía, era la oportunidad de estudiar las operaciones internacionales de Ahmad e identificar las vulnerabilidades que necesitaría explotar cuando hiciera su jugada final. Ninguno de los dos entendía que esos 10 días en Italia marcarían el inicio de la fase final de su relación, una fase que terminaría con Ahmad muerto y Sofía enfrentando la ejecución por su asesinato. Octubre de 2022. El vuelo de Air France de Houston a Roma llevaba a Ahmad Ali bin Rashid y Sofía Wash hacia lo que se convertiría en los 10 días más peligrosos de su relación. Para Ahmad, este viaje representaba algo sin precedentes en su vida cuidadosamente estructurada. Viajar con una mujer que no era su esposa, hacer negocios con alguien en cuyo criterio confiaba más que en el de sus propios asesores familiares, y experimentar la embriagadora libertad de ser simplemente un empresario rico en lugar de un patriarca tradicional de Medio Oriente. Para Sofía, cada momento de esos 10 días era reconocimiento del terreno para el crimen que ya estaba planeando en el fondo de su mente. Sus asientos de primera clase estaban separados del resto de los pasajeros por cortinas y distancia, lo que creaba un espacio privado donde podían discutir la estrategia de inversiones europeas de Ahmad, sin que oídos curiosos escucharan detalles financieros. Ahmad había invertido meses de investigación en el mercado hotelero de lujo en Italia, estudiando desde tendencias de turismo hasta regulaciones fiscales que podrían afectar a los inversionistas internacionales. Pero lo que fascinaba a Sofía no era la estrategia de negocios en sí, sino la manera casual en que Ahmad hablaba de mover millones de dólares entre países, la red de abogados y contadores internacionales que gestionaban sus finanzas globales, y lo más importante, el proceso de toma de decisiones que le permitía comprometer vastos recursos, basándose en gran medida en su propio juicio. La propiedad en Roma es interesante porque en realidad son 3 edificios adyacentes que pueden convertirse en un solo hotel de lujo, explicó Ahmad,
mientras su avión cruzaba el Atlántico. La inversión inicial sería de unos $15 millones, pero los costos de renovación podrían alcanzar otros 20 millones dependiendo de cuán extensamente se restauraran las características históricas. Sofía escuchaba con aparente fascinación, haciendo preguntas que demostraban su creciente sofisticación en el desarrollo inmobiliario internacional, mientras catalogaba mentalmente cada detalle sobre las capacidades financieras de Ahmad y sus patrones de toma de decisiones. ¿Cómo maneja los cambios de divisa para algo de esa magnitud?, preguntó. ¿Y qué sucede si el euro se fortalece frente al dólar mientras está en medio de la construcción? Era exactamente el tipo de pregunta que impresionaba a Ahmad con su inteligencia empresarial y al mismo tiempo revelaba información crucial sobre sus operaciones financieras. Mientras él explicaba la compleja red de bancos internacionales, estrategias de cobertura de divisas y estructuras legales que protegían sus inversiones globales, Sofía aprendía todo lo que necesitaría saber para robarle de manera efectiva. Su hotel en Roma era el St. Regis, un palacio convertido en alojamiento de lujo, donde las suites costaban por noche más de lo que la mayoría de las personas ganaba en un mes. Ahmad había reservado suites contiguas, manteniendo las apariencias correctas mientras aseguraba que pudieran trabajar juntos cómodamente en asuntos de negocios que podrían requerir discusiones nocturnas. Lo que Sofía descubrió durante su primera noche fue que el enfoque de Ahmad hacia los viajes de lujo era fundamentalmente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Vernon Hayes y sus otros novios ricos habían usado hoteles caros y restaurantes elegantes para impresionarla, para demostrar su riqueza y éxito. Ahmad simplemente vivía a ese nivel de lujo como su entorno natural, sin necesidad de impresionar a nadie ni de probar nada. La diferencia era reveladora desde el punto de vista psicológico. Los hombres que usaban la riqueza para impresionar eran inseguros respecto a su estatus y podían ser manipulados a través de sus egos. Los hombres que vivían naturalmente a ese nivel de riqueza eran más peligrosos porque no podían ser adulados ni manipulados apelando a su vanidad. Pero Ahmad tenía vulnerabilidades diferentes, y Sofía estaba aprendiendo a identificarlas. Su primera reunión de negocios fue con Jeppe Marani, un desarrollador inmobiliario romano cuya familia llevaba 3 generaciones convirtiendo propiedades históricas en hoteles de lujo. La reunión tuvo lugar en la oficina de Marani, un palacio renacentista donde se habían alojado cardenales y príncipes. El enfoque de Ahmad en estas negociaciones reveló tanto su sofisticación como sus puntos ciegos culturales. Entendía con precisión impresionante los costos de construcción, las regulaciones de zonificación y las estructuras de financiamiento, pero luchaba con las sutiles dinámicas políticas que gobernaban las relaciones de negocios en Italia, donde las conexiones familiares y los matices culturales podían importar más que las calificaciones financieras. La presencia de Sofía transformó la reunión. Había pasado suficiente tiempo en la comunidad empresarial internacional de Houston como para comprender cómo las diferencias culturales afectaban las negociaciones, y sus preguntas ayudaron a Ahmad a navegar conversaciones que de otro modo podrían haber sido frustrantes o improductivas. Pero mientras ayudaba a Ahmad a lograr sus objetivos comerciales, Sofía también llevaba a cabo su propia operación de recopilación de inteligencia. Cada documento que Ahmad revisaba, ella lo memorizaba. Cada número de teléfono que recogía, ella lo anotaba. Cada detalle sobre sus operaciones financieras internacionales, lo guardaba para usarlo en el futuro. Lo más importante, estaba estudiando las respuestas emocionales de Ahmad a diferentes tipos de estrés y éxito. ¿Cómo reaccionaba cuando las negociaciones se volvían difíciles? ¿Qué lo hacía sentir seguro o inseguro? ¿A qué tipo de personas confiaba de inmediato y cuáles lo hacían cauteloso? Las respuestas a estas preguntas resultarían cruciales cuando ella comenzara a manipularlo hacia las decisiones que finalmente le costarían la vida. Su segunda reunión en Roma fue con María Elena Rossi, una abogada especializada en adquisiciones inmobiliarias internacionales para inversionistas de Medio Oriente. La reunión reveló algo que resultaría fatalmente importante para los planes futuros de Sofía: la magnitud en que las inversiones europeas de Ahmad
eran independientes de la supervisión de su familia. Su equipo legal en Dubái ha proporcionado una excelente documentación, explicó Rossi mientras revisaba los contratos que regirían la compra del hotel en Roma. Y entiendo por sus instrucciones que usted tiene plena autoridad para proceder sin requerir aprobaciones adicionales de sus otros socios comerciales. Ahmad asintió con casualidad, pero Sofía entendió la importancia de inmediato. A diferencia de muchos hombres adinerados de Medio Oriente cuyas principales inversiones requerían consenso familiar, Ahmad había estructurado sus operaciones internacionales para permitir una toma de decisiones independiente y rápida. Era un arreglo que lo hacía más efectivo como inversionista internacional, pero también lo hacía más vulnerable al robo o la manipulación. Después de 3 días en Roma, viajaron a Milán para reuniones similares sobre posibles inversiones en propiedades de lujo para el comercio minorista. Las reuniones en Milán revelaron otro detalle crucial sobre las operaciones comerciales de Ahmad: su tendencia a depender en gran medida de su propio juicio personal, en lugar de una diligencia de vida exhaustiva, cuando confiaba en la experiencia de alguien. He aprendido que el factor más importante en los negocios internacionales es encontrar personas cuyo juicio puedas confiar, le dijo Ahmad a Sofía durante la cena en Villa Crespi, un restaurante con estrella Michelin con vistas al lago Otter. El análisis financiero puede decirte si los números tienen sentido, pero solo los asesores de confianza pueden decirte si una oportunidad vale la pena. Era una filosofía que hacía a Ahmad exitoso en mercados donde comprendía el contexto cultural, pero que también lo volvía vulnerable ante asesores cuyos intereses podían no coincidir con los suyos. Sofía archivó esa observación como algo potencialmente crucial para sus planes futuros. El momento más peligroso del viaje llegó durante su última noche en Milán, cuando Ahmad hizo una confesión que reveló la profundidad de su vulnerabilidad emocional. Sofía, necesito que sepas que estos últimos meses contigo han cambiado la forma en que pienso sobre todo, dijo mientras caminaban por el distrito de Brera, uno de los barrios más elegantes de Milán. Nunca había tenido una socia de negocios que entendiera tanto mis ambiciones como la cultura estadounidense como lo haces tú. Nunca había tenido a alguien en quien pudiera confiar para ayudarme a tomar decisiones que podrían afectar millones de dólares. La confesión fue a la vez una declaración de amor y una concesión de enorme poder. Ahmad le estaba diciendo a Sofía que confiaba en su criterio en asuntos que podían determinar su futuro financiero. Para una mujer que planeaba robar su fortuna, era exactamente la posición que necesitaba alcanzar. Pero la confesión también reveló la vulnerabilidad emocional de Ahmad en formas que hicieron a Sofía comprender cuán completamente podía manipularlo. No solo se estaba enamorando de ella, estaba volviéndose psicológicamente dependiente de su presencia y aprobación. Esa noche, en su suite del Bulgari Hotel, Sofía hizo las llamadas que pondrían en marcha el asesinato. Primero a su primo Trevan Wash, en Houston, pidiéndole que organizara una reunión con Darius Montgomery. Luego a un abogado de Miami especializado en transferencias internacionales de activos y con estándares éticos cuestionables, para cuando su avión aterrizó en Houston 10 días después. Ahmad Ali bin Rashid se había enamorado por completo de una mujer que planeaba matarlo, y Sofía Wash había reunido toda la información que necesitaba para robar $95 millones en bienes raíces americanos. La única pregunta pendiente era el momento. Si esta historia te mantiene al borde del asiento, no olvides dar like y suscribirte, porque lo que viene a continuación te dejará en shock. Noviembre de 2022. Ahmad Ali bin Rashid regresó a Houston desde Italia siendo un hombre cambiado. Aunque aún no entendía la naturaleza de ese cambio, ni lo peligroso que resultaría ser. Lo que él experimentaba como enamorarse más profundamente era, en realidad, caer más hondo en una trampa psicológica que Sofía Wash había estado construyendo con la paciencia y precisión de una arquitecta maestra. El viaje a Italia había servido como una prueba para ambos, aunque probaban cosas completamente distintas. Ahmad
Había estado probando si Sofía podía funcionar como su socia intelectual y asesora cultural en negocios internacionales de alto riesgo. La respuesta fue un sí rotundo. Su presencia lo había hecho más eficaz, más seguro y más exitoso que nunca en negociaciones interculturales. Sofía había estado probando si la dependencia emocional de Ahmad hacia ella había llegado al punto en que podía manipularlo para tomar decisiones que sirvieran a su objetivo final. La respuesta también fue sí, pero con complicaciones que no había anticipado. La primera complicación eran las convicciones religiosas y culturales de Ahmad, que creaban barreras para el tipo de relación que Sofía necesitaba establecer. A diferencia de sus anteriores novios ricos, ansiosos por iniciar relaciones sexuales que generaban un apalancamiento emocional, los valores musulmanes tradicionales de Ahmad significaban que su relación seguía siendo técnicamente casta, pese a su evidente intensidad emocional. Esta contención en realidad jugaba a favor de Sofía al hacer que Ahmad se sintiera más seguro emocionalmente con ella de lo que podría haberlo hecho con alguien que desafiara sus límites religiosos. Pero también significaba que ella necesitaba encontrar otras formas de crear la dependencia psicológica que lo haría vulnerable a la manipulación. La segunda complicación era la estructura familiar de Ahmad, mucho más compleja que cualquier cosa que Sofía hubiera navegado antes. Sus anteriores novios ricos habían sido divorciados o nunca casados, lo que hacía las relaciones con ellos sencillas, incluso si eran temporales. Las 2 esposas y 3 hijos de Ahmad creaban una red de relaciones y obligaciones que convertía cualquier implicación romántica en algo enormemente complicado. Pero esas complicaciones también generaban oportunidades. La culpa de Ahmad por desarrollar sentimientos hacia alguien fuera de su matrimonio lo hacía más necesitado emocionalmente, más desesperado por comprensión y aceptación. Su temor de causar escándalo o vergüenza a su familia lo hacía más dependiente de la discreción y la sensibilidad cultural de Sofía. Para diciembre de 2022, Ahmad pasaba más tiempo en Houston que en Dubái, creando justificaciones de negocios cada vez más elaboradas para sus prolongadas estancias en Estados Unidos. Sus proyectos inmobiliarios realmente requerían su atención personal. Pero la verdad emocional era que no podía soportar estar separado de Sofía durante largos periodos. Su relación había adquirido un ritmo diario que revelaba la creciente dependencia psicológica de Ahmad. Cafés por la mañana donde discutían sus llamadas nocturnas con las oficinas en Dubái. Inspecciones de propiedades por la tarde donde su presencia hacía más eficiente el trato con contratistas americanos. Cenas por la noche donde planificaban las actividades del día siguiente mientras hablaban de política internacional, arte y arquitectura. Lo que hacía estas rutinas peligrosas para Ahmad era lo naturales que parecían. Nunca había experimentado intimidad intelectual con alguien que compartiera sus intereses profesionales, mientras comprendía los matices culturales estadounidenses. La combinación era embriagadora de formas que hacían que sus relaciones familiares tradicionales se sintieran de repente incompletas. Sofía fomentaba esa dependencia emocional mientras reunía información cada vez más detallada sobre las operaciones de Ahmad en Estados Unidos. Aprendió qué propiedades tenían más capital disponible para usarse como garantía, qué estructuras legales permitirían transferencias rápidas de activos, qué empleados tenían autoridad de firma que podía heredarse o transferirse. Lo más importante, descubrió que el imperio inmobiliario estadounidense de Ahmad estaba gestionado a través de una red de compañías de responsabilidad limitada que le otorgaban un enorme control personal sobre cada propiedad. A diferencia de sus negocios familiares en Dubái, que requerían consenso de varios miembros, sus inversiones en Estados Unidos podían ser administradas e incluso liquidadas con base en sus decisiones individuales. Para alguien que planeaba robar esos activos, ese control centralizado era perfecto. La manipulación psicológica alcanzó su clímax en febrero de 2023, cuando Ahmad tomó la decisión que sellaría su destino. El día de San Valentín nunca había sido significativo para él. No se celebraba en la cultura islámica tradicional, pero Sofía había mencionado su importancia en la cultura romántica estadounidense con una aparente nostalgia casual.
Ahmad pasó semanas planeando una cena de San Valentín que demostrara tanto su amor por Sofía como su creciente comodidad con las costumbres estadounidenses. El restaurante Tony's en el Greenway Plaza de Houston, champaña que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas, y una propuesta que revelaba lo completamente que había caído bajo su influencia. Sofía, estos últimos meses contigo me han mostrado algo que nunca había entendido antes, dijo Ahmad, con un acento que daba a sus palabras una precisión formal que hacía el momento aún más significativo. En mi cultura, el matrimonio trata sobre la familia y las obligaciones sociales. Pero contigo he descubierto lo que los americanos llaman amor romántico. Quiero que seas mi tercera esposa. Durante 5 años de expansión agresiva, Ahmad había adquirido 47 propiedades en Texas, que iban desde complejos de apartamentos de lujo en Austin hasta edificios de oficinas en Dallas y centros comerciales en San Antonio. El valor total superaba los $95 millones. Pero la verdadera complejidad residía en cómo estos activos estaban financiados, gestionados y estructurados legalmente. La mayoría de las propiedades estaban en manos de una red de 23 compañías de responsabilidad limitada, cada una diseñada para ofrecer ventajas fiscales y protección legal para diferentes tipos de inversiones. Algunas LLC poseían propiedades individuales de alto valor. Otras agrupaban portafolios de activos más pequeños. Algunas estaban financiadas por bancos estadounidenses, otras a través de préstamos internacionales garantizados por las propiedades de Ahmad en Dubái. El sistema era brillante para la eficiencia fiscal y la gestión de riesgos, pero también vulnerable para alguien que comprendiera cómo encajaban todas las piezas y tuviera autoridad legal para mover activos entre las diferentes estructuras corporativas. La primera prioridad de Sofía fue dominar la arquitectura financiera del imperio de Ahmad. Pasó semanas estudiando documentos de préstamos, acuerdos de asociación y estructuras corporativas hasta poder navegar el sistema con más fluidez que los propios contadores de Ahmad. Descubrió que 12 de las propiedades más valiosas tenían suficiente capital disponible para solicitar préstamos sin generar complicaciones legales. Identificó que 8 propiedades estaban bajo LLCs, donde ahora ella tenía autoridad de firma como socia designada de Ahmad. Y, lo más importante, aprendió qué activos podían transferirse o venderse rápidamente sin requerir aprobaciones de los miembros de la familia en Dubái. Su segunda prioridad fue construir relaciones con empleados y proveedores clave, que serían cruciales para ejecutar transferencias de activos a gran escala. Administradores de propiedades, supervisores de mantenimiento, agentes de arrendamiento y contratistas que habían trabajado con Ahmad durante años y estaban acostumbrados a seguir sus instrucciones sin cuestionar solicitudes inusuales. Marcus Johnson, quien administraba el complejo de apartamentos de lujo en River Oaks, donde vivían Ahmad y Sofía, se convirtió en un contacto estratégico. Tras meses de conversaciones amistosas, Sofía aprendió que Marcus tenía autoridad total sobre las relaciones con los inquilinos, los contratos de mantenimiento y las transacciones financieras menores. Más importante aún, descubrió que Marcus confiaba en su criterio y probablemente seguiría sus instrucciones si Ahmad no estaba disponible. Jennifer Chen supervisaba las operaciones de arrendamiento de 6 propiedades comerciales en el centro de Houston. Con paciencia, Sofía se posicionó como la persona a quien Jennifer podía acudir con dudas cuando Ahmad viajaba. Para el verano, Jennifer consultaba rutinariamente con Sofía para decisiones que técnicamente requerían la autorización personal de Ahmad. La relación más importante que Sofía cultivó fue con David Rodríguez, el abogado estadounidense de Ahmad, quien gestionaba los aspectos legales de adquisiciones, ventas y transacciones financieras importantes. Rodríguez había sido escéptico al principio sobre la participación de Sofía en los negocios de Ahmad, pero su competencia evidente y la confianza explícita de Ahmad superaron sus reservas. Para junio, Rodríguez ya incluía a Sofía en discusiones legales, que normalmente se reservaban solo para Ahmad. Para julio, aceptaba su firma en documentos que autorizaban transacciones financieras significativas. Para agosto, había preparado formularios legales que permitían a Sofía
actuar como representante de Ahmad en su ausencia. Lo que Rodríguez no comprendía era que estaba creando la infraestructura legal que permitiría a Sofía robar millones de dólares en activos antes de que alguien se diera cuenta. Pero el aprendizaje más peligroso de Sofía durante esos meses no fue financiero, sino psicológico. Estaba estudiando los patrones emocionales de Ahmad, sus hábitos de toma de decisiones y sus relaciones de confianza con una intensidad que revelaba su naturaleza depredadora. Descubrió que Ahmad tomaba sus decisiones más importantes por la noche, cuando se sentía más cómodo discutiendo problemas complejos sin interrupciones. Aprendió que era más vulnerable a la sugestión cuando estaba cansado tras viajes internacionales y afectado por el desfase horario. Y lo más importante, identificó los detonantes emocionales que lo hacían más dependiente de su juicio y apoyo. La mayor vulnerabilidad de Ahmad era su creciente aislamiento de sus relaciones familiares tradicionales, sus estancias prolongadas en Estados Unidos, su implicación emocional con Sofía y su incomodidad cada vez mayor con el engaño le generaban un estrés psicológico que lo hacía más necesitado y más dependiente del apoyo emocional de Sofía. Para agosto de 2023, Ahmad estaba tomando decisiones financieras basadas en parte en las recomendaciones de Sofía, incorporando sus sugerencias en los planes de desarrollo inmobiliario y, lo más peligroso, confiando en su criterio sobre personas y situaciones, donde sus intereses entraban en conflicto directo con los suyos. La pieza final de la preparación de Sofía fue establecer relaciones con personas que pudieran ayudarla a liquidar activos robados de manera rápida y eficiente. A través de su red de antiguos novios adinerados, Sofía identificó abogados, contadores y asesores de inversión especializados en transferencias rápidas de activos para clientes que valoraban la velocidad por encima de la transparencia. Más importante aún, renovó contacto con ciertos asociados criminales de su pasado que podían ofrecer servicios que los profesionales legítimos no podían brindar: lavado de dinero, falsificación de documentos y, si era necesario, eliminación de personas que pudieran interferir con sus planes. Para septiembre de 2023, cuando Ahmad partió hacia Dubái para asistir a la boda de su hija Aisha, Sofía Wash poseía un conocimiento detallado de cada aspecto de su imperio empresarial en Estados Unidos. Autoridad legal para manejar activos valorados en más de $50 millones y relaciones con todas las personas necesarias para robar esos activos con éxito. También tenía un calendario. Ahmad regresaría de Dubái el 10 de octubre, para lo que él creía sería un periodo de luna de miel extendida, en el que finalizarían los planes de boda y expandirían su asociación empresarial. En cambio, esos serían los últimos 5 días de su vida. Si esta historia te tiene tan cautivado como a mí, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, porque lo que vamos a revelar a continuación te dejará sin palabras. 15 de septiembre de 2023. Mientras Ahmad Ali bin Rashid celebraba la boda de su hija en Dubái, rodeado de familiares y amigos que lo conocían desde la infancia, Sofía Wash estaba sentada en su Mercedes en el estacionamiento de un Starbucks en el norte de Houston, haciendo la llamada que la transformaría de conspiradora de robo en cómplice de asesinato. El Starbucks en Westheimer Road había sido elegido cuidadosamente, lo suficientemente concurrido como para que 2 personas en una conversación intensa no llamaran la atención, pero no tanto como para que sus palabras pudieran ser escuchadas por clientes curiosos. Las cámaras de seguridad estaban colocadas para captar los rostros de quienes entraban y salían, pero el estacionamiento ofrecía lugares donde el interior de un coche no podía observarse con claridad. Las manos de Sofía estaban firmes mientras marcaba el número de Darius Kane Montgomery, pero su pulso se aceleraba con cada timbre. Lo que estaba a punto de proponer cruzaba una línea que no tenía vuelta atrás. Hasta ese momento, sus crímenes habían sido relativamente sofisticados: manipulación financiera, fraude documental, explotación de relaciones. Lo que estaba a punto de organizar era mucho más simple y mucho más definitivo. Este es Darius. La voz al otro lado de la línea era exactamente lo que esperaba. Profunda, cuidadosa,
con la entonación controlada de alguien que había aprendido a desconfiar de llamadas inesperadas. Darius, soy Sophia Wash, la prima de Trevon. Él dijo que quizá estarías interesado en hablar de una oportunidad de negocio. La pausa que siguió duró lo suficiente como para que Sofía se preguntara si Trevon realmente había hablado con Darius como prometió. Finalmente llegó la respuesta. Trevon mencionó que podrías llamar. Dijo que tenías algo que requería experiencia especial. ¿Cuándo quieres reunirte? Acordaron a las 4:00 p.m. del día siguiente. El mismo Starbucks, en coches separados. Darius llevaría una gorra roja de los Houston Texans. Sofía cargaría una carpeta azul. Precauciones estándar para personas que entendían que ciertas conversaciones requerían preparación cuidadosa. Darius Kane Montgomery tenía 34 años y había pasado la mayor parte de su vida adulta perfeccionando las habilidades que lo hacían valioso para personas como Sophia Wash. Nacido en el Third Ward de Houston, criado por su abuela Ruby Montgomery, después de que su madre muriera de una sobredosis de heroína cuando él tenía 8 años, Darius aprendió temprano que sobrevivir requería inteligencia, paciencia y la disposición de hacer cosas que otros no podían o no querían hacer. Su educación criminal había comenzado en centros de detención juvenil, donde los internos mayores le enseñaron que el crimen exitoso requería planificación, disciplina y, sobre todo, la capacidad de no dejar pruebas que lo conectaran con sus actividades. A los 18 ya había sido arrestado 3 veces, pero solo condenado una, por un robo que le valió 2 años en una prisión estatal y una educación de nivel avanzado en metodología criminal. 18 de septiembre de 2023, 4:03 p.m. Sofía entró al Starbucks con una carpeta azul y de inmediato vio al hombre con la gorra roja de los Texans, sentado solo en una mesa de la esquina, tomando café y leyendo un periódico con la atención concentrada de alguien que en realidad estaba realizando vigilancia. Darius Kane Montgomery no era físicamente imponente. Estatura promedio, complexión delgada, rasgos poco notables que la gente tendría dificultades para recordar con claridad. Pero sus ojos revelaban una inteligencia y un cálculo que hicieron que Sofía entendiera por qué Trevon lo había recomendado para situaciones que requerían tanto violencia como planificación cuidadosa. «Debes de ser Sofía», dijo en voz baja cuando ella se acercó a la mesa. «Siéntate. Cuéntame sobre esta oportunidad de negocio». Durante los siguientes 47 minutos, las cámaras de seguridad los grabaron teniendo lo que parecía ser una intensa discusión de negocios. Sofía desplegó documentos de su carpeta azul sobre la mesa, señaló párrafos específicos y dibujó diagramas en servilletas que recogió con cuidado al terminar la reunión. Lo que las cámaras no podían grabar era el contenido de la conversación, suficiente para condenarlos a ambos por conspiración para cometer asesinato. «Aquí está la situación», comenzó Sofía, con la voz apenas por encima de un susurro. «Estoy comprometida con un hombre muy rico que posee bienes raíces por un valor de unos $95 millones. Confía completamente en mí, me ha dado autoridad legal para administrar sus propiedades en Estados Unidos y ha estructurado su negocio de forma que yo pueda transferir activos sin supervisión de su familia en Dubái». Darius escuchaba sin interrumpir, con una expresión que no revelaba nada sobre sus pensamientos o reacciones. Era exactamente el tipo de respuesta disciplinada que Sofía necesitaba. Alguien que pudiera procesar información compleja sin reacciones emocionales que interfirieran con la lógica. «El problema es que todavía está legalmente casado con otras 2 mujeres, y la ley islámica sobre herencia haría difícil que yo pudiera adquirir sus activos si muriera de causas naturales. Pero si muriera durante un robo y yo heredara todo como su socia de negocios en Estados Unidos, podría liquidar las propiedades y desaparecer antes de que alguien en Dubái entendiera lo que había pasado». Extendió documentos financieros sobre la mesa mostrando a Darius las valoraciones de las propiedades, saldos de préstamos y cálculos de capital que demostraban la magnitud de la riqueza de la que hablaban. «Tu papel sería matarlo durante su próxima visita a Houston, haciéndolo parecer un robo que salió mal. Yo descubriría el cuerpo, llamaría al 911
y jugaría el papel de sobreviviente afligida. En 6 meses podría liquidar suficientes activos para pagarte $500,000 en efectivo, además de ayudarte a establecer una nueva identidad en algún lugar fuera de Estados Unidos. La sofisticación del plan impresionó incluso a Darius, quien había trabajado con socios criminales muy inteligentes durante su carrera. La mayoría de los planes de asesinato por encargo eran asuntos burdos motivados por celos o desesperación. Esto era diferente, un crimen financiero complejo que usaba el asesinato como un componente de una operación mayor de robo de activos. ¿Cuándo sucedería esto?, preguntó. Él regresa de Dubái el 10 de octubre. Necesito que se haga entre el 12 y el 16 de octubre, en un periodo en el que tenga una coartada sólida y él esté trabajando solo en la casa. ¿Qué tipo de seguridad tiene? La casa tiene un sistema de alarma, pero no lo activa cuando está en casa trabajando. Hay cámaras en las entradas delantera y trasera, pero no cubren las ventanas del sótano. El vecindario tiene patrullas de seguridad privada, pero siguen rutas predecibles que podrías evitar fácilmente. Darius hizo preguntas detalladas sobre las rutinas diarias de Ahmad, sus capacidades físicas y la distribución de la mansión en River Oaks. Preguntó sobre testigos potenciales, rutas de escape y el calendario de las actividades de la coartada de Sofía. Y lo más importante, preguntó sobre la evidencia que pudiera conectarlos entre sí o con el crimen. «Nunca volveremos a vernos después de hoy», dijo Sofía. «Toda comunicación será a través de Trevan. El pago se hará mediante una entrega en efectivo que tú especifiques después de completar el trabajo. Yo nunca sabré tu nombre real. Tú nunca sabrás detalles sobre mi pasado que no sean necesarios para el encargo». Era exactamente el tipo de planificación cuidadosa que atraía a alguien con la experiencia e inteligencia de Darius. La recompensa financiera era lo suficientemente sustancial como para justificar los riesgos. La víctima estaba lo suficientemente aislada como para hacer probable el éxito, y el plan era lo bastante sofisticado como para minimizar las posibilidades de ser atrapados. «Necesitaré 3 días para pensar en esto», dijo finalmente Darius. «Si decido proceder, Trevon te enviará un mensaje. Si no escuchas nada antes del 25 de septiembre, busca a otra persona». Abandonaron el Starbucks por separado. Sofía se llevó su carpeta azul y todas las servilletas que habían usado para los diagramas. Darius dejó su periódico y su taza de café para que alguien más los recogiera. El 22 de septiembre, Trevon Walsh recibió un mensaje de texto con una sola palabra. Sí. La conspiración para asesinar a Ahmad Ali bin Rashid ya estaba activa, con menos de 3 semanas antes de la ejecución. 10 de octubre de 2023. Ahmad Ali bin Rashid regresó a Houston a bordo de su jet privado, agotado tras 2 semanas de intensas obligaciones familiares, pero emocionado por reanudar su vida en Estados Unidos con Sofía. En su equipaje llevaba regalos para ella, contratos de nuevos negocios que habían discutido y planos arquitectónicos para el proyecto de hotel de lujo que estaban desarrollando juntos. Lo que no sabía era que su regreso había activado la fase final de una conspiración de asesinato que terminaría con su vida en menos de 5 días. Sofía lo recibió en el aeropuerto con una actuación de devoción amorosa que impresionó incluso a los agentes de aduanas que procesaron su entrada. Su alegría al verlo parecía completamente genuina, al igual que su entusiasmo por los proyectos empresariales que habían planeado y el futuro romántico que estaban construyendo juntos. Esa noche, mientras cenaban en su restaurante favorito y hablaban del viaje a Dubái, Ahmad se sintió más seguro de su decisión de casarse con Sofía que de cualquier otra decisión que había tomado en su vida adulta. Ella era todo lo que había esperado encontrar en una esposa estadounidense, inteligente, solidaria, culturalmente sofisticada y verdaderamente interesada en compartir sus negocios. Si alguien le hubiera dicho que la mujer sentada frente a él había pasado el último mes planeando su asesinato, lo habría considerado delirante. Del 12 al 14 de octubre transcurrió exactamente como Sofía lo había planeado. Ahmad dedicó sus días a retomar operaciones empresariales en Estados Unidos, que habían sido gestionadas por otros durante su ausencia, mientras que ella atendía actividades que parecían de una relación normal.
buscar su futura casa, planear su ceremonia de boda y coordinar con contratistas que renovaban una de las propiedades de Ahmad en el centro. Pero cada actividad estaba en realidad diseñada para establecer patrones de comportamiento que serían recordados después de la muerte de Ahmad. Sofía quería que los investigadores vieran evidencia de una relación amorosa normal, interrumpida de repente por violencia aleatoria, y no una conspiración de asesinato cuidadosamente orquestada. 15 de octubre de 2023. El último día de vida de Ahmad comenzó como cualquier otro. Se despertó a las 6:00 a.m. en su mansión de River Oaks, tomó café y dátiles, su desayuno tradicional, y revisó informes financieros de Dubái. A las 9:30 a.m., besó a Sofía y condujo hasta su oficina en el centro. Sería la última vez que saldría vivo de la casa. Sofía pasó el día en preparación meticulosa. Limpió la casa a fondo, no por rutina doméstica, sino para eliminar cualquier evidencia que pudiera contradecir su historia de un robo aleatorio. A las 6:15 p.m., Ahmad regresó a casa. Desactivó el sistema de alarma, un detalle que más tarde resultaría crucial para la investigación. 8:30 p.m., Sofía salió hacia su clase de yoga, besando a Ahmad y diciéndole que volvería alrededor de las 10:00 p.m. Su coche desapareció por la calle bordeada de árboles. 8:47 p.m. Darius Montgomery entró a la casa por una ventana del sótano que Sofía había dejado sin seguro. Ahmad estaba en su despacho revisando contratos para una posible compra de hotel en Dallas. Según el informe del médico forense, Ahmad fue golpeado 2 veces con un bate de béisbol, una en la cabeza, otra en el pecho. La herida en la cabeza fue instantáneamente fatal. Nunca supo qué lo golpeó. Darius luego desordenó la oficina y el dormitorio principal para simular un robo, llevándose joyas, dinero en efectivo y aparatos electrónicos por un valor aproximado de $15,000. 10:03 p.m. La llamada de Sofía al 911 rompió el silencio de la noche. ¿911? ¿Cuál es su emergencia? Dios mío, alguien entró a mi casa. Mi novio está herido. ¿Hay tanta sangre? Por favor, envíen ayuda. La policía llegó a las 10:11 p.m. y encontró a Sofía en la entrada, histérica y cubierta con la sangre de Ahmad tras haber intentado reanimarlo. Su actuación fue impecable. La novia desconsolada, la compañera devota, la víctima inocente de un crimen aleatorio. Incluso los detectives más experimentados sintieron al principio simpatía por su pérdida. La detective María Santos había visto suficientes asesinatos por invasión de hogares como para reconocer el patrón, pero este caso se sintió extraño desde el momento en que puso un pie en la mansión. Lo primero que la incomodó fue la ventana del sótano. Estaba abierta desde dentro, sin marcas de herramientas ni vidrios rotos. O bien se trataba del ladrón con más suerte de Houston, o alguien le había permitido entrar. La segunda señal de alarma fue financiera. ¿Quién entra a una mansión y roba $0,000 en joyas mientras ignora obras de arte colgadas en las paredes con un valor 10 veces mayor? Pero la prueba clave vino de una fuente inesperada: el teléfono de Ahmad. Él había estado usando una aplicación financiera para monitorear sus inversiones en Dubái. La aplicación registraba datos de ubicación, creando un registro digital de todos sus movimientos durante meses. El 18 de septiembre, el día en que Sofía se reunió con Darius en Starbucks, el teléfono de Ahmad mostraba que estaba en su oficina del centro toda la tarde. El teléfono de Sofía, en cambio, mostraba que estuvo en Starbucks exactamente 47 minutos en horario laboral. Cuando los detectives la entrevistaron sobre sus actividades ese día, ella afirmó haber estado comprando en el centro comercial Galleria. Las cámaras de seguridad del lugar contaban otra historia. Nunca estuvo allí. La detective Santos comenzó a revisar los registros telefónicos de Darius Montgomery. Lo que encontró fue un mapa digital del asesinato, mensajes de texto, datos de ubicación, transacciones financieras. Todo apuntaba a una conspiración cuidadosamente planeada entre Sofía y Darius. La pieza final provino del propio Darius,
arrestado con una orden pendiente 3 días después del asesinato. Llevaba $5,000 en efectivo, dinero que coincidía con los números de serie de billetes robados de la caja fuerte de Ahmad. Durante 2 semanas, la detective Santos construyó su caso meticulosamente. Los registros telefónicos mostraban docenas de llamadas entre Sofía y Darius en las semanas previas al asesinato. Los registros bancarios revelaban que Sofía había estado transfiriendo dinero de las cuentas de Ahmad a sus fondos personales en secreto. Lo más condenatorio, las cámaras de seguridad de una ferretería mostraban a Darius comprando exactamente el tipo de bate de béisbol usado en el asesinato, apenas 4 días antes de la muerte de Ahmad. La evidencia era abrumadora. La conspiración, clara. 2 personas habían planeado y ejecutado el asesinato de Ahmad Ali bin Rashid, por dinero, simple y llanamente. 17 de octubre de 2023, 6:30 a.m. Sophia Wash fue arrestada en la mansión de River Oaks mientras se preparaba para el funeral de Ahmad. Vestía de negro, con pañuelos en la mano, interpretando el papel de viuda desconsolada hasta el último momento. Su última actuación, la de la mujer inocente arrastrada de su hogar, no convenció a nadie. La evidencia era demasiado sólida, el rastro digital demasiado claro. Darius Montgomery fue arrestado simultáneamente en su apartamento del Third Ward. Ambos fueron acusados de asesinato capital, conspiración y robo. Lo que había comenzado como un aparente robo doméstico se revelaba ahora como una ejecución calculada por beneficio financiero. Los juicios comenzaron en marzo de 2024. Enfrentando pruebas abrumadoras y la posibilidad de la pena de muerte, Darius Montgomery aceptó un acuerdo: cadena perpetua sin libertad condicional a cambio de testificar contra Sofía. Sophia Wash, en cambio, mantuvo su inocencia hasta el final. Su defensa argumentó que era una víctima inocente, manipulada por Darius en un romance que terminó mortalmente. La pintaron como otra víctima del asesinato de Ahmad, no como su arquitecta. La fiscalía presentó una historia muy distinta. Registros telefónicos, documentos financieros, imágenes de vigilancia. Todo apuntaba a una mujer que había planeado sistemáticamente seducir, casarse y asesinar a un hombre rico para quedarse con sus propiedades en Estados Unidos. El jurado deliberó menos de 4 horas, culpable en todos los cargos: asesinato capital, conspiración, robo. La jueza Patricia Williams sentenció a Sophia Wash a la pena de muerte por inyección letal. Hoy espera en el corredor de la muerte en Huntsville, Texas, manteniendo su inocencia y apelando su condena. Sus abogados insisten en que fue manipulada, que nunca tuvo la intención de que Ahmad muriera. Pero la evidencia cuenta otra historia: la de un asesinato calculado, ejecutado con precisión y cubierto de lágrimas que no engañaron a nadie que importara. Ahmad Ali bin Rashid fue enterrado en Dubái, según la tradición islámica. Sus 2 esposas y 3 hijos heredaron una fortuna estimada en $200 millones. Las propiedades en Estados Unidos fueron vendidas y las ganancias donadas a organizaciones benéficas que apoyan a familias de víctimas de crímenes. La familia emitió un comunicado: Ahmad fue un hombre generoso que creía en la bondad de las personas. Esa fe finalmente le costó la vida, pero no permitiremos que su asesinato defina su legado. Sus hijos ahora dirigen el negocio familiar, más sabios pero para siempre marcados por el asesinato de su padre. Han establecido nuevos protocolos de seguridad, nuevos procesos de verificación para cualquiera que entre en sus vidas personales o empresariales. El caso de Ahmad Ali bin Rashid y Sophia Wash revela la intersección mortal del amor, la codicia y el malentendido cultural. Ahmad, un hombre tradicional de una sociedad conservadora, no supo reconocer al depredador escondido tras el encanto cuidadosamente construido de Sofía. Para Sophia Wash, la belleza y la inteligencia eran armas en una guerra contra la pobreza y el anonimato. Pero su hambre de riqueza terminó consumiendo no solo a su víctima, sino también su propia vida. Hoy, los hijos de Ahmad continúan su legado empresarial,
honrando su memoria mientras aprenden de sus errores. Y en una celda de prisión en Texas, Sophia Wash enfrenta la posibilidad de pagar el precio máximo por su crimen máximo. La justicia puede ser lenta, pero en este caso fue absoluta. La mujer que creyó haber encontrado a la víctima perfecta descubrió, en cambio, que algunos precios son demasiado altos, y que algunos sueños se pagan no en dólares, sino en vidas. Si este caso te perturbó, no estás solo. Cada año, miles de personas caen víctimas de estafas románticas y cazafortunas que ven el amor como un camino hacia la riqueza. Estos depredadores son cada vez más inteligentes, más sofisticados y más peligrosos. Comparte esta historia con alguien que te importe. Suscríbete a nuestro canal para más documentales de crimen real que exponen el lado oscuro de la naturaleza humana. Activa la campanita para no perderte nuestras últimas investigaciones sobre casos que impactaron al mundo. Y recuerda, en un mundo donde cualquiera puede ser un depredador, tu conciencia puede salvar una vida, quizá incluso la tuya. Las señales de advertencia están ahí si sabes cómo buscarlas. No dejes que el amor te ciegue a la verdad.